¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando solo? Como si Dios estuviera distante, callado y el cielo cerrado. Has intentado permanecer fiel en medio del dolor, pero sin entender por qué. Hay momentos en el camino cristiano en que la fe no parece suficiente. Momentos en que el llanto se vuelve constante, la oración se vuelve seca y el corazón comienza a preguntarse: ¿dónde está Dios en todo esto? La mayoría nos dice que la vida con Cristo debería ser ligera, que quien sirve a Dios no sufre, que si estás pasando por angustia es porque estás fuera del centro de su voluntad. Pero esto no es lo que Jesús enseñó. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, Cristo no promete ausencia de dolor. Él promete algo más profundo y más misterioso. Juan 16 esconde uno de los secretos más olvidados de la fe cristiana. Hay dolores permitidos por Dios no para destruirte, sino para prepararte para un tipo de alegría que el mundo no puede dar. Jesús dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La tristeza se convertirá. Y la conversión del dolor en gozo es el secreto al que muchos nunca acceden, porque se rinden en medio del proceso. En este video vamos a sumergirnos en el misterio revelado por Jesús poco antes de ir a la cruz. Entenderás por qué Él dijo que sería mejor que Él se fuera. Descubrirás el propósito escondido del dolor, el valor del silencio de Dios y la obra del Espíritu Santo que solo sucede en medio de la aflicción. Vamos a revelar lo que pocos predican, que la verdadera alegría no nace de la ausencia de sufrimiento, sino del consuelo de Dios en medio del dolor. Si estás atravesando noches oscuras, si sientes que estás solo, o si necesitas entender por qué Dios aún no ha quitado ese dolor, entonces este video es para ti. Si quieres acceder al contenido de la Escola do Príncipe, está disponible en la descripción del vídeo a un precio promocional para suscriptores. No te lo pierdas. Juan 16 no es una conversación ligera, es una despedida. Jesús está a la mesa con los discípulos poco antes de ser traicionado, y las palabras que Él libera no son de consuelo humano, son de confrontación espiritual. Él no intenta librarlos de la realidad, los prepara. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16:1. Jesús sabía lo que vendría, sabía que su silencio dolería, sabía que los discípulos pronto pasarían por la oscuridad más densa de sus vidas. Y por eso los advierte: yo voy, pero ustedes no se derrumbarán, si entienden lo que hay detrás del dolor. Y aquí comienza el secreto que pocos disciernen. Antes de que la promesa se manifieste, Dios siempre opera una preparación invisible. Antes de la gloria viene la ausencia. Antes de la alegría viene la tristeza. Antes de la visitación del Espíritu viene el silencio del Hijo. Jesús dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Él no está hablando solo con los 12, está hablando contigo, conmigo, con todo aquel que se dispone a caminar con fe verdadera. Porque seguir a Cristo de verdad es morir poco a poco a todo lo que el mundo aprueba. ¿Y qué viene después? Jesús dice que se va. Y los discípulos se entristecen. Pero mira lo que Él dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya. Esta frase tiene peso de eternidad, porque en ella está el misterio de la madurez espiritual. Hay pérdidas que nos empujan hacia la promesa. Hay ausencias que no son tragedias, son puertas. Puertas para que el Espíritu Santo venga a operar algo más profundo de lo que cualquier presencia física podría ofrecer.
Muchos viven una fe dependiente de la sensación. Necesitan sentir a Dios para creer que Él está. Necesitan ver algo moverse para seguir orando. Necesitan voz audible, respuesta rápida, emoción en el alma. Pero Jesús está diciendo, yo voy a enseñarte a vivir por dentro, no por fuera. Y para eso, yo necesito irme. El secreto de Juan 16 comienza aquí. El dolor del silencio prepara el espíritu para recibir algo que la comodidad nunca produciría. Cuando Jesús estaba con ellos, los discípulos dependían de Él para todo. Pero cuando Él se fue, necesitaron aprender a depender del Espíritu. Necesitaron aprender a orar en la oscuridad, a caminar sin verlo, a creer sin tocarlo, a obedecer sin sentir. Y fue exactamente ahí donde el fuego descendió. ¿Lo entiendes? La ausencia de Jesús no fue un abandono, fue una transición, una preparación para que el Espíritu viniera no solo sobre ellos, sino dentro de ellos. Spurgeon dijo, Cristo a veces esconde el rostro para que aprendamos a buscarle por fe, y no solo por vista, porque la fe que madura en la ausencia es la que glorifica la presencia. Si estás viviendo una estación donde Dios parece distante, donde las oraciones no son respondidas, donde las puertas no se abren, quizás no estés siendo castigado, quizás estés siendo preparado, porque el secreto de Juan 16 no trata de ausencia, trata de sustitución divina. Jesús se va para que el Espíritu entre. El dolor llega para que la alegría sea revelada. La tristeza es permitida para que la promesa eche raíces. Esa es la obra invisible de Dios. Él permite que llores por fuera para que nazca algo eterno por dentro. Jesús no promete que el dolor desaparecerá, promete que la tristeza será transformada, y eso lo cambia todo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero vosotros estaréis tristes, mas vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí está una de las mayores revelaciones espirituales de la vida cristiana. Dios no remueve toda tristeza, Él la convierte. Lo que hoy hiere, mañana sana, lo que ahora pesa, después fortalece. Lo que hoy te hace llorar será el motivo de tu alabanza mañana. Pero el proceso no es inmediato. Jesús no está prometiendo una alegría artificial. Está revelando una transformación que sucede dentro del dolor y no fuera de él. Fíjate, el mundo se alegra mientras los discípulos lloran, y Jesús no los libra de eso. Lo permite. Permite que pasen por el escarnio, la confusión, la decepción, porque hay un tipo de gloria que solo desciende sobre quien pasó por la noche oscura del alma. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. No es una alegría superficial, como la risa del mundo. Es una alegría sólida, fundada en la fidelidad de Dios, nacida del dolor, pero transformada por la presencia del Espíritu. Jesús continúa y dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Esta es la imagen clave del capítulo. Jesús compara el dolor de los discípulos con el dolor de una mujer en labor de parto. No es un dolor de muerte, es un dolor de nacimiento. Y eso cambia toda la interpretación del dolor. La mujer grita, llora, se retuerce, pero no está muriendo, está generando. El sufrimiento es intenso, real, incluso insoportable, pero lleva dentro de sí una promesa viva. La pregunta cambia. Ya no es ¿por qué estoy sufriendo?, sino ¿qué está generando Dios a través de este dolor? La tristeza que Jesús promete transformar no es anulada, es absorbida por el propósito eterno. Charles Spurgeon escribió,
Los dolores de los santos son como los surcos de un campo, profundos e incómodos, pero necesarios para que la semilla de la alegría eterna sea plantada. Dios nunca hace llorar a sus hijos por casualidad. Cuando Jesús habla de parto, Él está revelando que el dolor tiene un tiempo, tiene una función, y más aún, será olvidado, no porque desapareció, sino porque fue superado por la gloria que vino después. La madre no se acuerda del llanto, porque ahora sostiene a su hijo. El discípulo no se acuerda del luto, porque ahora conoce al Consolador. Pero esto exige una cosa: permanecer. Muchos se rinden en medio del parto espiritual, abandonan el proceso, huyen del silencio, cambian el dolor sagrado por distracciones vacías, quieren atajos para la alegría, pero la alegría que el cielo envía no viene por atajos, viene por gestación. ¿Estás sintiendo dolores? Entonces no corras, no interrumpas el proceso, espera, soporta, continúa, porque como una mujer en labor de parto, puedes estar a punto de ver nacer algo eterno dentro de ti. La tristeza se convertirá, no porque el mundo vaya a cambiar, sino porque tú serás transformado por dentro. Y cuando la alegría venga, no será artificial ni pasajera. Será como un hijo espiritual que cargas en los brazos del alma, fruto del dolor, de la fidelidad y de la presencia de Dios. El dolor del discípulo es real, pero la alegría prometida por Jesús también lo es, y lleva una característica única, no puede ser quitada. Jesús declara: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Esta no es cualquier alegría, no es la alegría que depende de lo que sucede alrededor. No se basa en resultados, sensaciones o recompensas visibles. Es una alegría espiritual, profunda, que nace del reencuentro con la presencia de Cristo. Jesús está diciendo: ustedes van a llorar, pero cuando me vean de nuevo, no con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu, una alegría va a nacer, y esa alegría será inquebrantable. Aquí está uno de los mayores secretos de la fe madura. Cuando la alegría viene de la presencia y no de las circunstancias, se vuelve eterna. No eterna en el tiempo, sino eterna en la esencia. No depende de días buenos, no desaparece cuando todo se desmorona. Permanece como un río subterráneo, fluyendo silencioso dentro del alma, incluso en medio de la guerra. Charles Spurgeon escribió: hay un gozo en el Señor que no baila con la música del mundo, ni se esconde en las sombras de la tristeza. Habita el Espíritu, y sobrevive donde la razón falla. La promesa de Jesús en Juan 16 es esta: ustedes van a verme de nuevo. Y ese reencuentro será tan poderoso, tan transformador, que el dolor se volverá pequeño ante la gloria. Pero atención, Él no dijo que el mundo va a cambiar. No prometió que las amenazas desaparecerían. No dijo que los enemigos cesarían. Él prometió una alegría que el mundo no tiene el poder de robar. Es por eso que Él habla de nadie poder quitarla, porque esa alegría no nace en el mundo, y por eso el mundo no puede destruirla. Es la alegría de quien vio al Cristo resucitado, de quien pasó por la cruz y llegó al sepulcro vacío, de quien soportó la ausencia y fue recompensado con la visitación. Esa alegría es el verdadero milagro, no el milagro de sanación, de puertas abiertas, de victorias visibles, sino el milagro de seguir sonriendo incluso cuando todo se desmorona por fuera, porque por dentro algo fue plantado que no puede morir. ¿Entiendes el poder de esto? El mundo puede quitarte la salud, tus recursos, tus oportunidades, pero no puede robar lo que Dios plantó dentro de ti, si aquello fue generado en la presencia. La alegría de Juan 16 no está hecha de ruido, es sagrada, silenciosa, estable, no grita,
sostiene, no se impone, permanece, y quien la lleva nunca más será el mismo. Esa es la promesa. Me verán de nuevo, y el gozo será permanente. No porque todo estará resuelto, sino porque el corazón habrá sido tocado por una realidad eterna. Esa es la alegría del reencuentro, la alegría de quien soportó la ausencia y fue sorprendido por la visitación. Quizás estés llorando hoy, pero si continúas, si no te rindes a mitad de camino, tú también verás. Y cuando veas, cuando sientas de nuevo, cuando la presencia toque de nuevo ese lugar que parecía muerto, lo entenderás. El dolor valió la pena, y la alegría, esa alegría que nadie puede quitar, te sostendrá en los días buenos y en los días malos, hasta el final. Después de anunciar la tristeza que sería convertida en alegría, Jesús revela algo aún más profundo, un misterio que pocos comprenden porque buscan consuelo inmediato y no revelación en el silencio. Él dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto es sorprendente. Jesús, el Maestro, el Verbo encarnado, mira a los discípulos y reconoce que ellos aún no están listos para oír ciertas verdades, no porque sean débiles, sino porque el Espíritu aún no ha venido. Y aquí comienza la revelación de lo que, de hecho, lo cambia todo. Jesús se va para que el Espíritu venga. Y cuando Él venga, Él hablará lo que los oídos aún no pueden soportar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esta es una de las promesas más descuidadas de la vida cristiana, porque muchos todavía creen que el Espíritu Santo vino solo para consolar, animar o derramar dones. Pero Jesús afirma, Él vendrá para guiar y para revelar, y no revelaciones genéricas, no teorías, sino la verdad de Dios aplicada a tu jornada. Y esa revelación no sucede en el ruido, sino en el silencio. Charles Spurgeon dijo, el Espíritu habla suavemente, Él no discute con el mundo ruidoso, sino que se revela al alma que aprendió a callar. La verdad más gloriosa siempre es susurrada, nunca gritada. Jesús está diciendo, hay verdades que ustedes todavía no pueden soportar, pero vendrá el Espíritu, y Él los hará soportar lo que antes parecía imposible. Quizás esta sea la palabra que necesitas hoy. No fuiste olvidado. Solo estás en un punto del camino donde el Espíritu todavía te está preparando para soportar la verdad que Dios quiere mostrarte. Y cuando estés listo, Él hablará. Y lo que Él diga, lo cambiará todo. No porque el mundo vaya a cambiar, sino porque tú serás guiado por la verdad y ya no por el miedo. Esa es la obra del Espíritu. Él no solo consuela, Él revela, Él dirige, Él fortalece y Él lo hace en silencio. A medida que el discurso de Jesús en Juan 16 avanza, Él ya no habla como quien solo advierte. Él comienza a revelar lo que va a nacer después del dolor. Y uno de los cambios más profundos que la venida del Espíritu trae es la forma en que oramos. Jesús dice, en aquel día nada me preguntaréis. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Ese, en aquel día, es el tiempo de la madurez. Es el momento en que los discípulos, ahora fortalecidos por el Espíritu, ya no dependerán de preguntas externas, porque tendrán comunión directa con el Padre. Lo que antes era una relación de expectativa, se convertirá en una relación de confianza. Jesús continúa, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate lo que Él está diciendo. Ustedes oraron, pero aún no entendieron lo que significa orar en mi nombre. No se trata de una fórmula. No es terminar la oración con una frase correcta, es tener el corazón alineado con el corazón del Hijo.
Y esto solo sucede después del dolor, porque el dolor rompe el orgullo, el dolor limpia la petición, el dolor filtra los deseos, y entonces la oración deja de ser una lista y se convierte en una entrega. Charles Spurgeon dijo: la verdadera oración no es aquella que intenta convencer a Dios, sino la que fue moldeada por el Espíritu y ya lleva la voluntad de Él en sí. Jesús está enseñando algo precioso. El sufrimiento prepara el corazón para orar como Jesús ora, no para pedir lo que queremos, sino para desear lo que Dios quiere. Es en ese lugar donde la oración encuentra respuesta, porque ya no es una negociación, es un eco de la voluntad de Dios que nace dentro de nosotros. Y el resultado, el gozo, se cumple. No el gozo del mundo, sino el gozo de saber que tu vida está conectada con el cielo, que ya no oras de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, que ya no pides por miedo, sino por comunión. Esa es la oración que el Padre responde, la oración del Hijo en nosotros. Jesús, entonces, va más profundo. No os digo que yo rogaré por vosotros al Padre, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Él está diciendo: ustedes ya no son extraños, no son mendigos espirituales, no son huérfanos, el Padre los ama. Y este es el clímax de la revelación de Juan 16. El dolor que parecía separarnos, en realidad nos condujo al abrazo. El Espíritu que llegó después del dolor enseñó a los discípulos a orar como hijos. Y esa es la alegría que nadie puede quitar, no porque todo se haya resuelto, sino porque la distancia fue vencida. Ya llegaste a este lugar, al lugar donde oras, no porque quieres respuestas, sino porque deseas presencia, donde doblas la rodilla, no porque estás desesperado, sino porque reconoces que el Padre ya te ama y quiere oírte. Esa es la madurez que Jesús está anunciando, el tiempo donde el dolor hizo ceder al corazón. Y ahora Dios puede habitar con libertad. El secreto de Juan 16 no es solo consuelo en el dolor, es transformación a través de él. Es una fe que no se conforma con milagros, sino que clama por intimidad, y la oración, en este punto, ya no es un medio para conseguir algo, es el propio lugar donde Dios se revela. Jesús está a punto de terminar su discurso, pero antes de orar por sus discípulos, antes de ir a Getsemaní, antes de sangrar, Él dice algo que transforma toda la percepción del sufrimiento. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está el punto final de una conversación hecha de dolor, promesa y preparación. Jesús termina con paz, pero no la paz que el mundo ofrece, ni la paz que viene de la ausencia de problemas. Él ofrece paz dentro de la aflicción y valor en medio de la guerra. Tendréis aflicción. No es una posibilidad, es una certeza. Él no nos promete comodidad, nos promete victoria sobre el sistema que quiere hacernos desistir. Jesús venció al mundo no por evitarlo, sino por soportar hasta el final todo lo que el mundo lanzó contra él. Y es por eso que Él puede ofrecer una paz verdadera, porque esa paz nace de la cruz. Charles Spurgeon escribió: la paz que viene de la cruz no depende de circunstancias favorables. Florece en cementerios, canta en prisión y reina incluso en el silencio, porque es una paz que sabe de dónde vino y hacia dónde va. Esa es la paz que Jesús está ofreciendo, y no viene porque todo salió bien. Viene porque aprendiste a descansar en la verdad eterna de que Él venció. Pero fíjate en el detalle. Él dice: tengáis paz en mí. Es decir, la paz no está en el mundo, ni en el matrimonio, ni en la cuenta bancaria, ni en el futuro profesional. La paz está en Él, y solo quien está en Él puede tenerla,
porque en el mundo las aflicciones son constantes, pero en Cristo la eternidad ya comenzó. ¿Lo entiendes? La fe verdadera no niega el dolor, sobrevive a él, no se desespera en la ausencia, no se rinde en la demora, porque sabe el Cordero venció, y si él venció, entonces yo puedo continuar, no porque sea fuerte, sino porque estoy unido a la victoria de Cristo. Esa paz no se aprende en un culto, no se activa con emoción, se forja en la intimidad, en la cruz que cargas, en los desiertos en los que no te rindes. Es la paz de quien aprendió que Dios no es rehén de las circunstancias, y yo tampoco necesito serlo. Esta es la madurez que Juan 16 revela. Es el lugar donde ya no vives por la expectativa de lo que vendrá, sino por la certeza de quien está contigo. Puedes perder, puedes llorar, puedes sentirte solo, pero la paz permanece, porque no viene de la victoria en el mundo, viene de la unión con aquel que venció al mundo. Es por eso que Jesús dice, tened ánimo. No es optimismo vacío, no es pensamiento positivo, es ánimo basado en la verdad eterna, es valor espiritual generado por la resurrección. Es firmeza de alma que no se explica, pero que sostiene. La pregunta entonces no es, ¿cómo puedo escapar del dolor?, sino, ¿dónde está mi paz? ¿En el mundo o en Cristo? Si tu paz depende de la ausencia de problemas, será arrancada con facilidad. Pero si tu paz está en el Cordero, jamás será tocada, porque Él venció, y en Cristo no solo sobrevivo, permanezco. Al cerrar el discurso en Juan 16, Jesús no ofrece una ruta de escape. No dice que el dolor terminará rápidamente, ni promete que el sufrimiento les será evitado a sus seguidores. Él revela algo mayor, que todo dolor soportado por amor se transforma en revelación. Es por eso que él usó la metáfora de la mujer que da a luz. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Lo que Jesús está diciendo es, el dolor que sientes ahora tiene un propósito escondido, y ese propósito no es solo tu victoria, sino el nacimiento de algo nuevo dentro de ti. ¿Alguna vez viste a alguien olvidar un dolor profundo? No es olvido literal. Es que lo que nació se volvió tan grande que el dolor que lo precedió perdió el dominio. Charles Spurgeon escribió, el dolor es el arado de Dios, cavando la tierra endurecida del alma, preparando el campo para una cosecha que no puede medirse en lágrimas, sino en transformación. El espíritu que viene después del dolor, como Jesús prometió, no solo consuela, Él revela lo que nació en ti por medio del sufrimiento. Esta es la diferencia entre el creyente maduro y el inmaduro. El inmaduro ora para salir del dolor. El maduro ora para entender lo que Dios está generando en él. ¿Y qué nace? ¿Alegría? Sí, pero no solo eso. Nace fe inquebrantable, nace discernimiento, nace oración limpia, nace comunión verdadera, nace la imagen de Cristo formada en nosotros. Es por eso que Jesús dice, ahora ustedes lloran, pero yo los veré otra vez, porque el reencuentro no es solo visual, es espiritual, es el nacimiento de la madurez, de la firmeza, del espíritu operando con libertad. Y este nacimiento solo sucede después de la cruz, después de la ausencia, después de la lágrima. Por eso, el capítulo 16 de Juan es un anuncio profético para toda alma en sufrimiento. Estás a punto de dar a luz algo eterno. No huyas del dolor, no maldigas el proceso, no te rebeles con el silencio, porque el Espíritu habla en el silencio, la revelación nace en la oscuridad, y el Cristo resucitado solo aparece después de la cruz. Es por eso que, al final de todo, Jesús no hace una oración,
Entrega una certeza, no un alivio, sino una promesa. Yo he vencido al mundo. Y eso basta. Puede que no lo entiendas todo ahora. Puede que no veas la salida. Puede que no sepas dónde está el consuelo. Pero si escuchaste hasta aquí, si permaneciste, incluso con el corazón roto, algo ya está naciendo. No pares, no retrocedas, no negocies tu fe, porque la promesa es esta: el dolor no es el fin, es el inicio de la presencia, el inicio de la madurez, el inicio de la oración que toca el cielo, el inicio de la alegría que no se quiebra, el inicio de la paz que no se tambalea, y el inicio de ti, lleno del Espíritu. Si este mensaje te habló, si en algún momento, mientras escuchabas la palabra, tus ojos se llenaron de lágrimas, si tu corazón ardió, si sentiste que Dios estaba hablando directamente a tu alma, entonces no ignores esto. Esa es la voz del Espíritu Santo, no solo para consolar, sino para despertar. Aquí, en la Escuela del Príncipe, no encontrarás una fe superficial ni promesas vacías. Aquí, cada palabra es un llamado a la profundidad, a la santidad y al fuego del primer amor. Y si quieres dar el siguiente paso, descarga ahora nuestros ebooks. Son nuestros regalos para quienes ya no aceptan una vida espiritual tibia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que esté esperando en silencio una respuesta del cielo. Porque a veces el secreto que buscas está en medio del dolor, y es allí donde Dios está a punto de nacer de nuevo en ti.